Buen día, bienvenidos a la segunda parte del análisis de los neoclásicos. Continuamos con Marshall como nos quedamos la sesión pasada. Retomando el último concepto, vamos a revisar de manera rápida la teoría de las tijeras. En esta teoría analizábamos cuál es el impacto que tiene la oferta y demanda sobre el precio. Entonces, decíamos que esta teoría dice que el precio está determinado tanto por los costos de producción, es decir, la oferta, como por la utilidad para el consumidor, es decir, la demanda. ¿Qué tanto me sirve un producto? Esa es mi utilidad, es la demanda. Y decíamos que ¿qué tanto va a influir uno u otro en el precio? Pues esto va a depender de la variable tiempo. Entonces tenemos tres escenarios. Tenemos el escenario del día a día, en donde el precio está dado por la demanda, ya que las empresas no pueden ajustar sus niveles de producción ni sus costos de un día para otro. Vamos a poner un pequeño ejemplo. La pandemia, lo comentamos en clases presenciales, cuando inició la pandemia el año pasado, 2020, se disparó la demanda de cubrebocas. Entonces, de un día para otro se empezó a necesitar a nivel mundial la demanda de cubrebocas. Entonces, las empresas no podían ajustar sus niveles de producción. Por lo tanto, los costos de estos cubrebocas pues fueron determinados por la demanda. Entonces, si ustedes recuerdan, había tiempo donde un solo cubrebocas te costaba hasta 20 pesos, al menos aquí en México, 20 pesos, 30 pesos, lo cual era muy caro. Ahorita puedes comprar una caja de 50 cubrebocas hasta por 70 pesos. Entonces, esto se dio porque las empresas no podían ajustar sus niveles de producción en el día a día. Recordemos que el día a día es hoy, mañana, una semana, 15 días. Sin embargo, en el corto plazo, las empresas ya pueden reaccionar a las condiciones del mercado modificando sus costos variables. Vamos a hacer una recapitulación de sus clases de contabilidad. Los costos fijos son los costos que las empresas tienen que incurrir en ellos, vendan o no. Por ejemplo, la renta, salarios, la luz, aunque la luz puede ser fija y variable, etcétera. Y los costos variables son los costos en los que la empresa, entre más venda, más va a incurrir en ellos. Entre menos venda, menos va a incurrir en ellos. Por ejemplo, la materia prima. Si yo tengo un restaurante y no estoy vendiendo, pues mi costo variable de materia prima va a ser muy bajo a comparación de si estoy vendiendo mucho. Entonces, en el corto plazo, estas empresas pueden modificar ya sus costos variables para contestar o para responder a la demanda que existe en el mercado. Entonces, aquí tanto la oferta como la demanda determinan los precios. Y finalmente, en el largo plazo, bueno, en esta parte, con el ejemplo de los cubrebocas, ya después de 1 o 2 meses de pandemia, vimos que se empezaron a abrir, por ejemplo, se abrieron las fronteras, se dieron incentivos fiscales a la importación de material médico, hubo varias personas que empezaron a fabricar cubrebocas, etcétera. Entonces, el precio se empezó a nivelar. Y en el largo plazo, llamémosle un año en este caso, pues las empresas ya pueden modificar tanto sus costos variables como sus costos fijos, lo cual vuelve la oferta completamente elástica. Es decir, que el precio ya es determinado por la oferta, por las empresas, ya no por la demanda. Volviendo al tema de los cubrebocas. Ahorita, la demanda de cubrebocas sigue siendo tremenda. Todo mundo tenemos que comprar cubrebocas a nivel mundial, o al menos en la mayoría de los países. Pero ya los precios se estabilizaron. Ya no están un cubrebocas en 20 pesos. Ya están las cajas a un precio mucho más aceptable. Esto se debe a que ya las empresas pudieron modificar sus estructuras de costos financieras, de maquinaria, equipo, de personal, para empezar a vender los cubrebocas en la cantidad que el mercado lo solicita. Por lo tanto, ya ellos determinan el precio, ya no la demanda como en el corto plazo. Entonces, esta es una teoría que desarrolló Alfred Marshall, en donde nos explica cómo se controlan los precios a través del tiempo. Y la teoría de la distribución habla precisamente de lo mismo, donde dice que en el corto plazo, tanto los salarios como los beneficios o sí, las ganancias de las empresas están determinadas por el precio. Es decir, ¿cuánto voy a ganar hoy?
Pues depende en cuál es el precio de tu producto. O cuánto voy a obtener de ganancia hoy. Depende del precio de tu producto. Pero en el largo plazo es al revés. Es mis ganancias y mis precios van a determinar mis ganancias y mis salarios van a determinar mis precios. Porque yo digo, a ver, quiero estar ganando en un año 30,000 mensuales, o 50,000 o 100,000. ¿A qué precio tengo que vender? Entonces, en un año o dos, si alcanzo a estructurar toda la dinámica empresarial, o sea, toda la parte de costos, maquinaria, estrategias de venta, para estar ganando ese salario y tener esos beneficios. Entonces, es lo mismo. Esta es la parte de la distribución y ahora pasemos a platicar un poquito acerca de la elasticidad. Los productos pueden ser elásticos o inelásticos, no en el sentido de sus cualidades físicas, sino en el sentido de sus cualidades de precio. Un producto, bueno, vamos a tener dos tipos de elasticidad, la elasticidad de ingreso y la elasticidad precio. ¿Qué significa la elasticidad? La elasticidad es qué tanto va a variar la demanda de un producto si variamos el ingreso de las personas. Entonces, si la elasticidad de ingreso nos dice que un incremento porcentual en el ingreso nos va a traer un incremento porcentual en la demanda, ¿en qué nivel? Aquí está la definición. ¿Cómo lo calculamos? El cambio porcentual en la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual en el ingreso. Entonces, vamos a verlo con ejemplos. ¿Qué pasa si yo estoy ahorita ganando, supongamos, 30,000 mensuales y me dan un incremento en el salario, en el sueldo, a 45,000, 15,000 pesos más? ¿Qué demanda va a incrementar en mis productos o en el de ustedes? ¿Qué comprarían? Por ejemplo, si ustedes comprarían artículos de lujo, podrían decir, compro un auto, obviamente no con los 15,000, pero a crédito, o una televisión. Todos esos productos que ustedes empezarían a comprar con ese incremento en su ingreso son productos que son elásticos, porque quiere decir que conforme incrementa el ingreso, se incrementa su demanda. Si fueran, por ejemplo, como la comida, si yo estoy ganando 30,000 mensuales y paso a ganar 45, pues no voy a comprar más comida, voy a seguir comiendo las mismas cantidades. Entonces, la demanda de la comida se mantiene igual. Por lo tanto, es un producto inelástico. Decimos que los bienes inferiores o normales, como la alimentación, la casa habitación, pues son productos inelásticos. Si tú empiezas a ganar más dinero, pues no vas a pagar más de renta. Probablemente podrían pensar ustedes, pues me cambio de casa a una casa más bonita. Sí, pero no estás incrementando la demanda de bienes raíces, simplemente le estás cambiando. Estás escogiendo, en lugar de comprar el bien A, compras o rentas el bien B. Para que fuera elástico, tendríamos que decir, del bien A, compraba uno y ahora voy a comprar dos o tres. Entonces, la alimentación y la habitación tienden a ser inelásticos. Por otro lado, los productos como ropa o esparcimiento tienden a ser productos elásticos. Sobre todo las mujeres, que son las que se arreglan más o tienden como a cuidar más su aseo personal o su proyección, cuando incrementa su ingreso, tienden a comprar más ropa, zapatos, maquillaje, etcétera. Entonces, todo eso son bienes elásticos porque su demanda incrementa conforme incrementa el ingreso. Y la elasticidad precio, bueno, aquí son dos gráficas nada más para ver cómo se grafica la elasticidad de la oferta y la demanda. Esta es de la demanda. Entonces, cuando tenemos una curva de demanda que tiende a ser horizontal, decimos que es una demanda elástica, porque fíjense aquí en el eje de las X, un pequeño cambio en el precio nos da un gran cambio en la cantidad demandada. Por el contrario, esta curva de la derecha es una demanda inelástica. Un pequeño cambio en el precio nos trae una cantidad pequeña de cambio en la demanda o en la oferta.
Oferta o demanda. Cuando hablamos de elasticidad, podemos no diferenciar entre oferta y demanda. Y la elasticidad precio es exactamente lo mismo que la elasticidad ingreso, solo que aquí se mide con referencia al precio. Es decir, ¿qué tanto va a cambiar la demanda de un producto si modificamos su precio? Por ejemplo, bueno, aquí está la forma de calcular. Por ejemplo, ¿qué pasa si modificamos la demanda de los alimentos? Esa es una pregunta capciosa, porque imaginen ustedes que ustedes tienen en su escuela una tortería y les vende las tortas a 30 pesos. Es un precio que ustedes ya conocen, que ya aceptan y lo consumen regularmente. Pero ¿qué pasa si de un día a otro el precio lo modifican a 40? Pero además, afuera de la escuela, cerca, hay otras de desayunos, donde puedes comprar tortas, tacos o otras cosas. Seguramente ustedes dejarían de consumir productos en, en ese establecimiento porque incrementó el precio. Entonces ahí decimos que tiene una elasticidad grande o que tiende a 1, porque una pequeña modificación del precio trae un gran cambio en la demanda. Pero hay productos que son inelásticos, que no importa cuánto cambie su precio, ustedes van a seguir comprándolo. Un ejemplo de esto típico es, por ejemplo, la luz o el agua. Si ustedes o a sus papás les incrementa el precio de la luz en la casa, seguramente se podrán quejar, pero van a tener que pagarlo, porque o lo pagas o no. Normalmente eso ocurre cuando hay monopolios. Entonces son productos inelásticos. Otros ejemplos de productos inelásticos son los celulares de lujo, por ejemplo los iPhone, ¿no? Son celulares que empezaron costando, cuando salió el iPhone, pues te comprabas un iPhone con 5,000, 6,000 pesos. Ahorita, ¿cuánto cuesta el iPhone? 30,000. Bueno, hay varios precios, ¿no? Pero hay de 30,000. Entonces, vean cómo ha modificado Apple el precio de sus productos y la demanda se sigue manteniendo. Y no es porque solo lo compren la gente que tiene dinero. Se ha visto casos de estudiantes que están becados y se gastan la beca en los iPhone. Entonces, ese es un producto inelástico. No importa cuánto cambies el precio, no afecta su demanda. Ojo, ¿por qué es importante conocer esto? Como empresa, ustedes pueden determinar la elasticidad de sus precios o de sus productos y saber qué tanto pueden modificar estos. Si te encuentras que tienes un producto inelástico, pues cuidado y modifiques el precio porque la gente te va a dejar de comprar. Pero por otro lado, si tienes un producto que tiende a ser elástico, perdón, al revés. Si tienes un producto que es inelástico, pues puedes modificar el precio sin ningún problema. Pero si es un producto que tiende a ser elástico, pues ahí sí, cuidado, porque una pequeña modificación de tu precio va a llevar a un gran cambio en la demanda. Por eso, si yo tengo un producto que es elástico, puedo meter ofertas. Entonces, meto una oferta que va a incrementar grandemente la demanda. Entonces, estos son análisis. Y también tenemos la elasticidad cruzada. ¿Qué significa cruzada? Se refiere al comportamiento de ciertos bienes al modificarse los precios de otros bienes. Entonces, tenemos, por ejemplo, a los bienes sustitutos. Si yo bajo el precio del bien A, va a afectar la demanda del bien B. Ejemplo, las tortas que mencionábamos ahorita en la escuela. Si tú bajas, por ejemplo, el precio de las tortas de afuera de la escuela, probablemente afecte la demanda de las tortas de adentro, porque como son viernes sustitutos, pues la gente dice, oye, y si en lugar de comer aquí tortas, nos vamos a las tortas o los tacos de afuera, están más baratos. Entonces afecta su demanda. Los bienes complementarios significa que si yo bajo el precio del bien A, va a incrementar la demanda del bien B, o sea, al revés de los sustitutos. Por ejemplo, si incrementas el precio de la gasolina es un bien complementario ¿de qué? Pues de los automóviles o de cosas así. A ver, permítanme. Entonces, decíamos, los bienes complementarios, hablábamos de la gasolina.
Probablemente hay gente que el carro lo necesita sí o sí y va a pagar la gasolina como sea. Pero, por ejemplo, de los carros de lujo, los carros que son V6 o V8, ahí sí puede influir el precio de la gasolina en que se compren estos carros o no, porque son carros que consumen muchísima gasolina. Entonces, si baja el precio de la gasolina, incrementa la demanda de estos carros. O viceversa, si sube el precio de la gasolina, va a bajar la demanda de estos carros. Y finalmente tenemos a los bienes independientes, que son, pues, los bienes que no importa si se modifica el precio de otro producto, no se ven afectados por ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, con eso terminamos la segunda parte de los neoclásicos y continuaremos en la siguiente sesión con las escuelas modernas. No cabe recalcar que en esta clase únicamente analizaremos a John Maynard Keynes y probablemente a Hayek, pero ya a Michael Kalecki ya no lo veremos en esta ocasión. Muchas gracias y que tengan excelente día.